Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a comenzar el curso, taller de financiamiento cultural. Es una introducción porque es bastante complejo el tema, bastante amplio. Y bueno, lo que quise preparar para hoy es en realidad un breve recorrido por el financiamiento. Bueno, les comento que, bueno, para los que no saben, mi nombre es Estefanía Muñoz, soy magíster en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente trabajo en Página 12, estoy a cargo del área cultural del programa de membresías de socios y por otro lado también doy clases en la Universidad de Palermo, doy metodología de la investigación y a la vez también doy en la maestría que estudié en Administración de Organizaciones Culturales y Creativas, doy ética y buenas prácticas aplicadas al sector cultural. Y bueno, paralelamente soy investigadora de políticas culturales latinoamericanas. He realizado estudios justamente sobre este tema de la relación entre el Estado y la sociedad civil a través de las políticas culturales. Entonces, he basado algunas investigaciones y algunas ponencias sobre el tema. Bueno, para comenzar, vamos a ver, eh, bueno, a grandes rasgos, ¿qué significa el financiamiento? Bueno, en cuanto al Estado propiamente tal, hay relaciones que se desarrollan en tres lógicas. Es la relación entre el Estado y la sociedad civil, que se hace por medio de organizaciones no gubernamentales. En el caso de Brasil están los puntos de cultura, por ejemplo, y después tenemos la relación entre Estado y sociedad civil que se da a través de una empresa. En ese caso, nosotros hablamos de mecenazgo, donde el Estado interviene a través de una política cultural como mecenazgo para reducir exenciones impositivas para la empresa, ¿no? Y después está el Estado, la relación entre Estado y sociedad civil para la cultura es a través de un financiamiento público. Entonces, a grandes rasgos, son las políticas culturales que tiene el Estado para el financiamiento cultural. Después tenemos el tercer sector, que son las organizaciones no gubernamentales. Ahora lo vamos a ahondar en detalle. Después también está la cooperación internacional, que a veces se olvida uno mucho de que cuando tiene un proyecto, que existen fondos internacionales, ¿no? Ahora en las siguientes diapositivas lo vamos a ver más claro. Y bueno, acá me quise detener con el tema del sector empresarial, porque justamente el taller, esta clase, está orientada mucho al tema de patrocinio, ¿no? Que hay mucha gente que le interesa el tema cómo abordar a una empresa, ¿cierto? Para justamente ser auspiciante o patrocinador, ¿no? Entonces vamos a ver a través del curso cómo uno puede encarar, ¿cierto? Esa, entre comillas, negociación muchas veces, porque a veces hay que entender que no solamente es una lógica de filantropía, sino más bien de marketing cultural, ¿no? Que hay una relación más bien de índole comercial con una empresa, ¿no? Entonces, por eso hablamos que hay una lógica comercial, ecuación costo-beneficio, que a muchos creemos, siendo artistas, siendo gestores culturales, que la empresa nos está haciendo, entre comillas, un favor. Y en realidad es una relación de costo-beneficio, porque vamos a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas de qué se trata el marketing cultural. Y después nosotros podemos hablar, por otro lado de la empresa, sobre los recursos humanos, ¿no? Eh, Tiene que ver con la búsqueda de compromiso por parte del personal, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la lógica de responsabilidad social empresarial, ¿cierto?
o entender un vínculo para desarrollar donantes o clientes a través del tiempo, ¿no? Que esta frase que quise poner también en el curso. Y después tenemos otro, ¿cierto? Otro tipo de financiamiento que va por fuera del Estado, va por fuera de las empresas, que es el crowdfunding, ¿no? A ver, creo que me están... eh, ok, están hablando algo en el chat. Bueno, vamos a continuar, ¿cierto? Porque es un poquito largo el tema, entonces vamos a continuar un poquito más rápido. Y bueno, en el financiamiento público, ¿cierto? Puede ser nacional, provincial o municipal. En el caso del nacional hay fondos de cultura, ¿cierto? El Fondo Nacional de las Artes. Hay fondos que están abiertos, ¿cierto? Para que un artista pueda postular con su proyecto, ¿no? Actualmente no los quise poner porque hay muchos que están cerradas las convocatorias, esperemos que eso cambie, como los fondos de cultura del Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Y por otro lado me detuve acá en lo provincial y lo municipal, porque generalmente nosotros nos concentramos en estos fondos, ¿cierto? Donde uno tiene la posibilidad de postular y hay un consejo, hay jurados, ¿cierto?, que califican tu proyecto. Pero a la vez también, algo que generalmente uno se olvida, que hay instancias provinciales y municipales, ¿no? Los municipios tienen áreas de cultura, turismo, educación, ¿cierto? Entonces, y deportes, ¿ah? Y que eso también, de alguna manera, nos puede servir para ejecutar un proyecto cultural, y muchas veces eso se olvida, ¿no? Entonces, por eso lo quise destacar. Hace un par de años nosotros en el Observatorio Cultural, trabajé un par de años ahí en el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas, realizamos una investigación, un catastro, ¿cierto?, de la gestión municipal de toda la Argentina. Entonces, bueno, ahí tuvimos contacto con los referentes de las diversas áreas de turismo, de cultura, deporte, ¿no? Y nos encontramos con mucha información acerca del presupuesto, de cómo se ejecutaban las políticas y que estaba justamente relacionado con la comunidad. De todas maneras, ¿cierto? Había municipios donde había un presupuesto mucho más amplio. De hecho, a veces cuando uno ve en un municipio que habla acerca del área de turismo y deporte, ¿no? Y la cultura queda un poco rezagada. Depende también de la lógica del territorio, ¿no? Entonces, de esa forma uno percibimos en esta investigación que justamente esto de que uno tiene que pensar, ¿cierto?, las características del territorio, ¿no? Y las características también políticas. Entonces, de esa forma podemos entender que la destinación de los fondos tiene que ver con lo territorial, ¿no? Bueno, nosotros podemos hablar de transferencias presupuestarias, donde hay una asignación directa del Estado para la cultura. En este caso hay una visión más francesa de la cultura cuando hablamos de transferencias presupuestarias. En este sentido, Francia es el gran referente de modelos de gestión pública cultural, donde el Estado interviene en todos los procesos. Estoy hablando desde un fondo para crear una película, la distribución, la promoción. Entonces, ahí hay una asignación directa. Y justamente Francia le dice a los países latinoamericanos que tienen que dotar, ¿cierto?, dotar al pueblo a través de un 1% para la cultura, ¿no? El Producto Interno Bruto. Entonces, son modelos que son más, de alguna manera, más estatizantes. Y por otro lado tenemos el modelo anglosajón, que el referente es el Reino Unido, Inglaterra específicamente, ambos
modelos nacieron en una época de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ahí en ese caso hay una separación del Estado, no es como en el caso de Francia, que hay una transferencia directa, sino que se basa su política cultural en fondos institucionalizados. Entonces, la sociedad civil postula estos fondos y hay un consejo de cultura, de representantes de la cultura, quienes son los jurados de esos proyectos. Acá en América Latina tomamos muchos elementos de estos dos modelos, de estos dos grandes modelos que son diametralmente opuestos, pero que hoy en día hay una hibridez. Y nosotros en América Latina tomamos estos dos modelos y por eso en Argentina tenemos, o bueno, teníamos, ahora pasó a Secretaría, ¿no? Teníamos un Ministerio de Cultura y a la vez un Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Entonces podemos hablar de una hibridez. Bueno, después están esto que hablo de los fondos institucionalizados, los bancos oficiales, también hay presupuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo es un claro ejemplo de, de un banco oficial, ¿cierto? Que dispone fondos para proyectos, no solamente culturales, económicos, en realidad de todas las áreas. Y realmente no es algo inalcanzable, sino más bien es bastante burocrático el proceso de postulación, pero sí se puede llegar a recibir algún fondo, no es tan lejano, ¿no? Después está el dominio público de pago, que serían lo que podríamos hablar de los derechos de autor, ¿cierto? Y después tenemos las exenciones o deducciones tributarias, que la mencioné recién, ¿cierto? Al comienzo de la clase, cuando hablamos de mecenazgo, ¿no? Ahí el Estado está interviniendo con una política cultural de mecenazgo, hay que diferenciar entre mecenazgo de la ley, ¿cierto? Y mecenazgo de lo que se refiere de la empresa y su visión filantrópica para la cultura, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la ley, ¿no? De las exenciones o deducciones tributarias, ¿no? Que el Estado crea leyes, ¿cierto? En América Latina hay muchas. En Chile, bueno, no les comenté, pero soy chilena. En Chile se llama la ley Valdés, ¿cierto? En Brasil se llama la ley Rouanet y acá se llama la ley de mecenazgo, que el gobierno de la ciudad la ha implementado hace muchos años. Y en ese caso, las exenciones o deducciones quiere decir que después, o sea, que la empresa aporta un determinado monto, ¿cierto?, a un proyecto cultural y después el Estado, ¿cierto?, en algunos casos devuelve dinero o hay una exención impositiva, ¿no? Entonces, es un mecanismo del Estado, pero que interviene la empresa, ¿no? Bueno, ahí podemos cuestionar también el tema porque generalmente el que elige el proyecto, por un lado, en el caso de mecenazgo de la ciudad, yo postulé y lo ganamos con una revista cultural. Y bueno, en ese caso, ahí sí, no, yo no, hubo todo un procedimiento para la evaluación, ¿cierto? Una fundamentación, objetivos, cronogramas, que lo vamos a ver en esta clase también. Vamos a tratar de llegar con la hora y media de clase. Y bueno, ahí en ese caso la empresa no interviene en el sentido de, de la evaluación del proyecto, ¿cierto? En cuanto a lo técnico, ¿no? Está mecenazgo propiamente tal, y bueno, hay un listado de empresas que donan fondos, ¿cierto? A través de esta ley. A ver si me están hablando, estoy hablando mucho, a ver. Ah, interesante lo del modelo francés, sí, es muy interesante y nosotros adaptamos mucho de ese modelo. En el caso de Chile, para que sepan un poquito,
En el caso de Chile, nosotros tomamos más la visión anglosajona y se llama se llamaba, porque después pasamos a ministerio, se llamaba Consejo de Cultura y éramos los dos únicos países en Latinoamérica. Es México con el CONACULTA, que después pasó a Secretaría hace un par de años, hace poquito, y nosotros como Consejo de Cultura, ¿no? Entonces, primero se creó un fondo, al igual que en Argentina también se creó un fondo, el Fondo Nacional de las Artes primero, y en Chile también era la institucionalidad cultural. Y en el caso que hay una hibridez, o sea, lo que había mencionado recién, porque se combinan mucho las secretarías, que sería una visión, aunque sea una secretaría, sería una visión francesa, ¿no? Y se combina con estos fondos, ¿no? Eso pasa mucho en América Latina. En Inglaterra es un modelo, yo no diría tan híbrido como en el caso de Francia. Francia es el gran modelo, ¿no? Pero también tiene fondo. Entonces ahí podemos decir que hay una pequeña parte de hibridez, ¿no? En el caso de Inglaterra no, porque la mayoría son fondos. Hay una terminología que ellos le llaman WANCOS, que son el British Council, que son organismos no gubernamentales que no pertenecen al Estado, ¿cierto? Pero tienen asignaciones, tienen fondos a través de la Lotería Nacional de Inglaterra. Y ahí se fomenta la cultura a través de ese fondo. Pero también entra el deporte, los medios de comunicación, la cultura, el turismo. En cambio, en Francia es un Ministerio de Cultura y Comunicación. Y bueno, algo que quería destacar, como ahí me comentaron lo del modelo francés, nuestras políticas culturales latinoamericanas están muy basadas en el modelo francés. Por ejemplo, el precio único del libro es una política cultural de 1987 de Jacques Lang, de un ministro francés. Eso es una política que se desperdigó por América Latina, ¿no? Argentina tiene esa política, pero es una visión francesa. Se creó en ese año. Y otra cosa interesante también que no quiero que se me escape, y para que lo tengan también, es que el modelo francés fue el primero en el mundo. O sea, el Ministerio de Cultura, que se creó en 1959 con el decreto fundacional del 12 de julio, fue el primero en el mundo. Lo creó Charles de Gaulle y dentro de ese decreto estableció, ¿cierto? Eh, que van a, o sea, el decreto es muy lindo porque habla acerca de que van a llevar las grandes obras francesas por todo Francia y por todo el mundo. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta de por qué existen las alianzas francesas, los institutos culturales, la francofonía, o sea, a través de la lengua, ¿no? De la lengua, de la escritura, lo que hacen, justamente la visión francesa, es la transmisión de esa lengua a través de todo el mundo, ¿no? Del territorio francés y de todo el mundo. El decreto fundacional lo dice, ¿no? Y por otro lado, pues como comentario también y muy importante, es que el primer ministro eh, que designó Charles de Gaulle en la Quinta República Gaullista fue un escritor, André Malraux, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad que cuando nosotros vemos que los ministerios están, eh, están presididos por algún integrante de la comunidad artística, ¿no? Porque eso es una visión francesa. Bueno, no me quiero detener, es muy interesante, podríamos hacer otra clase sobre Francia y sobre Inglaterra. De hecho, yo daba la cátedra en la Universidad del Salvador sobre sociedad, Estado y cultura de Francia e Inglaterra. Y es muy interesante porque ahí nos damos cuenta de que lo que sucede en América Latina son visiones de estos dos modelos, obviamente, pero que se reconfiguraron, ¿no? A nivel de lo territorial, volvemos a lo territorial. Y me parece que es lo más interesante de América Latina, ¿no? De construir y de decir que, bueno, desde América Latina se crearon ciertos modelos desde acá.
También lo que pasa en Argentina con la cultura independiente, ¿cierto? Que es los teatros independientes, ¿cierto? O sea, también ahí podemos ver que se reconfiguran, ¿cierto? Estas políticas y se llevan a la realidad más bien territorial, ¿no? Bueno, vamos a seguir, si no me voy a demorar mucho. Bueno, el financiamiento del tercer sector, acá es la relación entre Estado y sociedad civil, ¿cierto? De la política cultural de financiamiento, se da a través de una organización no gubernamental, ¿no? No solamente que puede ser incluso economía social, voluntariado, sociedad civil, redes, ¿cierto? Que eso no lo tenemos que olvidar. Y en el caso del Estado, como algo que se ve muy visible, son los puntos de cultura en Brasil, ¿no? Y que existen, que es una política que nace, ¿cierto? Justamente en el gobierno de Lula da Silva, y que después se extiende por América Latina los puntos de cultura en Perú y en Argentina. Hoy por hoy yo me estuve dando cuenta que no hay mucho movimiento en Argentina, lamentablemente, y es una política cultural, me parece, una de las más interesantes y la que funciona mejor. En el caso de Brasil funcionó muy bien los primeros años, después se redujo bastante el presupuesto, pero ahí lo que hacía el Estado era dar financiamiento a estas ONG, a estas organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Y estas organizaciones justamente eh, estaban relacionadas con sectores vulnerables de la población, ¿no? Entonces, en el caso de Brasil, hubo muchos programas, ¿cierto?, que justamente llegaron a lugares donde no había llegado la cultura. Entonces, me parece que es el rol social que tienen estas políticas, son muy interesantes y que llegan a, de repente uno puede hablar en el caso de mecenazgo, ¿cierto? Yo hice una investigación sobre las hipótesis que yo planteaba de un modelo latinoamericano. En el caso de mecenazgo, quizás es lo que llama Néstor García Canclini, que se orienta la producción cultural a una alta cultura, ¿no? Que en caso de los puntos de cultura, esa política cultural está orientada más a los sectores vulnerables, ¿no? Hay que entender también que cuando estamos atravesados por una empresa, obviamente hay una predisposición a seleccionar esos proyectos culturales, no es cualquier proyecto, ¿no? Independiente que tenga esto técnico, como en el caso del gobierno de la ciudad, que mecenazgos, no la empresa, se encarga, ¿cierto?, de revisar, de comparar y de evaluar, ¿cierto?, la propuesta, ¿no? Pero después está la empresa, pero también juega una parte en la selección, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los modelos principales. Y la cooperación internacional, que lo había dicho el principio de la clase, que a veces nos olvidamos de las cooperaciones internacionales, ¿cierto? Hay organismos mundiales, regionales, en el caso de los países, áreas de cultura, cancillería. En una época, yo cuando llegué a Argentina, trabajé en un festival de televisión, de mercado de televisión internacional. Entonces las cancillerías y las embajadas nos ayudaron a traer justamente productores, CEOs de importantes canales que venían acá a Argentina a comprar, ¿cierto?, producciones audiovisuales. Entonces, por eso se hablaba de mercado de televisión. Y nos ayudaron con pasaje. En esa época estaba Fundación Exportar, que ayudó también bastante en el desplazamiento de las figuras, el desplazamiento de los CEO. Las cancillerías también nos ayudaron con el tema de las películas. En el caso de las embajadas, también del presupuesto. Y obviamente que había una contraprestación, ¿cierto? Que las contraprestaciones son la visibilidad, ¿cierto?, de estos organismos en toda la imagen del proyecto. Lo vamos ahora a ver en detalle. No me quiero pasar con el tiempo porque hay bastante, incluso les traje una propuesta de cómo tendrían que encarar a una empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que aparecer en su propuesta? A ver, hay una pregunta. Entiendo que
en Medellín también hubo financiamiento para proyectos culturales para salir de la violencia. Sí, justamente en la intendencia de Fajardo, ¿no? Algunas veces me contaron que había un programa donde a los jóvenes les cambiaban un arma por un instrumento musical, pero tal vez estoy tocando oído. No, no, Andrea, es cierto, sí es cierto. Era una política cultural muy potente de la intendencia y que realmente se redujo la violencia en Medellín a través de la cultura, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ver, y como ustedes son gestores culturales, también hay que tener una visión de que lo que aporta la cultura, ¿cierto? No solamente como una actividad de recreación, perdón, sino más bien esto que comenta Andrea, ¿no? Que la cultura también hay implicancias sociales muy fuertes, en este sentido de reducir la violencia, tanta violencia que había en Medellín. Y realmente, si vamos a las cifras, lo podemos comprobar. Y lo que hacían era, en varios puntos de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Lo que hacían es que personas, jóvenes, más que nada, jóvenes, estaban en diferentes puntos de la ciudad, entonces venían los turistas, les comentaban acerca, no sé si estaban cerca de una biblioteca, les hacían el recorrido de la biblioteca, le hablaban, obviamente había capacitación para todos esos jóvenes, ¿cierto? Y mucha gente que no estaba familiarizada con la cultura dentro de la comunidad, lo pudo hacer, ¿no? Entonces empezaron a adentrar en lugares de Medellín que había mucha violencia, mucha droga, y justamente elaboraron políticas culturales orientadas para que se conocieran los lugares que nadie conocía, pero que, bueno, estaban resguardados, ¿cierto? Pero había una intervención ahí en ese sentido estatal, ¿no? Que sectores marginados también puedan ser visibilizados, ¿no? Obviamente que no era algo de hacer así de la noche a la mañana, ¿no? Había toda una implementación detrás. Así que bueno, eso podemos hablar bastante sobre el tema. Me acuerdo que lo vi en el 2012 cuando hice un posgrado en Flaxo. Y ahí me voló la cabeza el ejemplo de Medellín, ¿no? Lo encontré muy, muy interesante. Es muy parecido también a los puntos de cultura, ¿no? Si lo podemos repensar, ¿no? Bueno, acá en las embajadas, como había comentado, que era lo último que había dicho, y acá hay un listado también de organismos. En algunos casos, en la OEI, algunos que hay fondos y en otros que hay más bien un apoyo de patrocinio institucional, ¿no? Y que a veces eso tampoco está mal, o sea, ojo, en el sentido que uno dice, no, no tengo dinero, no me están dando fondos, ¿cierto? Pero también hay que pensar que si tú tienes un respaldo de la OEI, ¿no? Bueno, a mí me pasó hace muchos años atrás que hacíamos un encuentro latinoamericano de escritores. Entonces en ese encuentro nosotros pedimos cierto apoyo a la OEI y bueno, justamente no había fondo, bueno, ojo, también pasaba que habíamos pedido en una época que ya estaban dadas las partidas. Eso también lo vamos a ver un ratito, no sé qué hora es. Todavía estoy bien. Bueno, y en este caso, lo que pasaba era que no, justo llegamos cuando se había repartido todo. Entonces la OEI lo que nos dio fue una carta de reconocimiento que el evento, ¿cierto?, tenía un interés cultural, ¿no? Como la declaración de interés cultural que hace la legislatura. Entonces a veces uno dice, bueno, no me dan plata, no, pero te dan un apoyo. Y con ese apoyo, ¿cierto? Hay una legitimidad. Yo puedo ir a una empresa, puedo ir a, no sé, a un medio de comunicación incluso,
y puedo decir, bueno, mi proyecto es importante y tiene la legitimidad de una organización internacional, un organismo no financiero como la OEI, como las Naciones Unidas, ¿cierto? Hay bastante, acá les quise poner algunos, los más conocidos. Después está el Mercosur Cultural, en el caso de las películas ha funcionado bastante bien. Ahí hay toda una reglamentación a nivel latinoamericano, no se parece a la Unión Europea, ¿cierto? La Unión Europea tiene fondos de 300 millones de dólares para el patrimonio cultural. Tenía un colega, un compañero que estuvo metido en un proyecto de 300 millones de dólares, ¿no? De las Naciones Unidas, o sea, perdón, de la Unión Europea, ¿no? Ahí hay todo, los países realmente dan fondo. En su momento el Mercosur Cultural, que es lo latinoamericano, que podríamos decir que es medio Unión Europea, en su momento sí se pensó y había, querían destinar fondos, pero bueno, actualmente hay más que nada apoyo de capacitación, apoyo de mapeo de las leyes que existen entre los países. No hay mucho en ese sentido, pero sí esto que hablo acerca de la legitimación, ¿no? Pero sí, lo que recomendaría es la Secretaría General de Iberoamericana, CEGIP, que ahí sí hay fondo a que funciona muy bien, ¿ah? Ibermúsica, Ibermedia, Iberescena, ¿cierto? Ya por los nombres sabemos medio de qué se trata, Iberescena de artes escénicas, ¿no? El que funciona muy bien es Ibermúsica, ¿cierto? Y ahí hay fondos disponibles. Hay varios, ¿no? Dependiendo del sector. Pero los que más recomendaría son Ibermúsica y Iberescena, ¿no? Porque ahí hay fondos disponibles. En otros casos hay capacitaciones, implementación, hay información, pero no en todos hay fondos, ¿no? Eso es lo que quería destacar. Y funcionan muy bien, ¿no? Bueno, nos vamos a ir bastante sobre el tema de financiamiento privado, ¿cierto? Porque esta clase la quise focalizar hacia ese lado, ¿cierto? Eh, sin dejar de lado esto que hablábamos de Francia y de Inglaterra, pero más bien porque hay muchas convocatorias que están cerradas, ¿no? Entonces, bueno, plantear el curso, ¿cierto? Ustedes leyeron la introducción de qué se trataba el curso y entonces quise orientarlo más a este financiamiento privado, ¿no? Entonces, al final de la clase les voy a mostrar cómo deberían encarar al, a la empresa, ¿cierto? Y un formato de presentación del proyecto para la empresa, ¿no? Eso van a quedar con ese material. Bueno, entonces en este caso tenemos el patrocinio, las fundaciones, ¿cierto? Medio que conocemos el TEPA, ¿cierto? Lo que hemos hablado recién acerca de las acciones de patrocinio, ¿cierto? Acá di algunos ejemplos, las muestras de artes plásticas, conciertos, el lanzamiento de libros, ¿cierto? Ahí interesa bastante el tema de la visibilidad, ¿no? Si yo tengo un evento cultural, la empresa lo que necesita justamente es la visibilidad de la marca, ¿no? Por eso, al principio de la clase habíamos hablado de marketing cultural, ¿no? Y que hay una relación no de filantropía con el patrocinio, sino es costo y beneficio, ¿no? Y podemos hablar de marketing cultural. O sea, a la empresa le interesa el patrocinio, muchas veces nosotros no creemos como gestores culturales, porque no estamos interiorizados por la lógica del marketing cultural, pero sí les interesa, porque de hecho, si uno lo piensa, ¿cierto? Y saca, yo vengo de la administración cultural, ¿no? Entonces, generalmente cuando en alguna época iba con sponsor, organizaba conciertos, ¿no? Y conseguía alojamiento, conseguía comidas, conseguía dinero, conseguía un montón de cosas. Los costos del concierto, todo eran por auspiciadores, ¿no? Y en algunos casos más cosas y dinero también.
Entonces, bueno, a la empresa le interesa eso justamente del marketing. O sea, si van 500 personas al evento, 500 personas se van a enterar de esa marca, ¿no? Que ellos cuantifican, ¿cierto? Cuánto les sale a ellos un aviso en un periódico, cuánto les sale eh, el dinero, o sea, cuánto cuesta, ¿cierto? Destinar un dinero, ¿cierto? Para un proyecto cultural. Entonces siempre están pensando en la lógica de costo y beneficio, ¿no? Entonces cuando ustedes encaren a una empresa, ¿cierto? Pueden hablar acerca justamente de esto, ¿no? De los beneficios y de lo que se están ahorrando en marketing. Bueno, lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Bueno, y las fundaciones también, ¿no? La fundación, hay bastantes fundaciones, ¿cierto? Que son asociaciones civiles, ¿cierto? Eso también, lo que permite, ¿cierto? Canalizar los aportes de las empresas, ¿cierto? A través de fundación, sanciones impositivas, la Fundación de Amigos del Bellas Artes, por ejemplo. También ustedes pueden crear una fundación, ¿no? Eso para otra clase, pero también está bueno, ¿no? Bueno, y acá estábamos hablando del marketing filantrópico, el patrocinio, ¿cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que ver, ¿cierto? Que esto no es que nos están haciendo un favor, ¿ah? No hay que partir de esa base, sino hay que pensar en la lógica del marketing, ¿no? Marketing al aliarse una organización o un proyecto artístico. Uy, voy a cargar la computadora que se me está descargando. Bueno, entonces, como hablábamos acerca de un arancel, o también incluso en especie, una propiedad a cambio, puede ser también, ahora lo vamos a ver en detalle, que no solamente es dinero, así, dinero, sino también puede ser un intercambio, también puede ser una disposición de una sala, puede ser, no sé, ayuda técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Acá dice, ¿cierto? Aunque el patrocinio apoya a la organización o entidad sin fines de lucro, no debe confundirse con la filantropía pura, ¿no? El patrocinio tiene un interés específico, el rédito comercial, ¿no? Eso nunca no se nos olvide y créanme que si uno parte de esa base, de que no te están haciendo un favor, sino es un rédito comercial, uno se posiciona distinto cuando uno encara una situación de negociación, encara una situación de pedir auspicio, ¿no? Créanme que sí. Entonces uno tiene que, ahora lo vamos a ver en la última parte de la clase, que lo estoy adelantando todo el tiempo, pero les vamos cuando ustedes vayan, ¿cierto? Van a justamente a hablar acerca de los retornos y las contraprestaciones, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, bueno, las motivaciones, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? La imagen, ¿no? Que es tan importante. A ver, Flor, es fantástico ese cambio de postura que propone. Uno siempre pide un favor, ¿sí? Uno siempre pide un favor porque desconoce el tema y acá está, ¿no? O sea, yo les voy a dejar la bibliografía, un montón de cosas porque es muy cortita la clase, pero sí, es interesante posicionarse desde ese lugar, porque es marketing cultural. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un concierto y ahí en ese concierto va a ir gente, ¿no? Va a ir el público y va a ver la marca en el escenario, lo va a ver, no sé, incluso antes se usaba mucho, ahora no se usa tanto las promotoras, ¿no? Pero en su época sí. Yo hace 20 años que soy gestora cultural, entonces te estoy hablando hace 20 años. Ahora sigue habiendo promotoras, pero es que esas para lo artístico no tanto, no sé cómo estará. Hay otras formas, ¿cierto? Está también la experiencia del usuario, muchas luces LED, hay otras formas, pantalla, las pantallas, ¿no? En Chile, el Lollapalooza, se utiliza mucho las pantallas, las pequeñas, ¿cierto? No estoy hablando de la pantalla en el escenario, pero ahí en las pantallas están las empresas que financian, ¿no? Que aportan a la palusa. No, no financiamiento, perdón, sino que hay mucho intercambio de aliados estratégicos, ¿no? Medios de comunicación. eh, bueno, y también sí, sí, también hay dinero que se genera, ¿no? Porque justamente es el marketing cultural, ¿no? Como un evento como Lollapalooza,
las empresas quieren estar, ¿no? Y un evento pequeño también, hay que saber venderlo, ¿no? Bueno, acá son las motivaciones, ¿cierto? De índole psicológica, índole económica, ¿no? Permite responder a las demandas de los consumidores para que las empresas devuelvan a sus comunidades, responsabilidad social empresarial. Pueden abordarlo por ahí también, ¿no? La responsabilidad social empresarial en cada organización tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula con la comunidad, ¿no? Incluso también con sus propios trabajadores. Si tú le dices, bueno, tienen un concierto especial para los trabajadores de la empresa, ¿no? Que es cerrado, que no es a la comunidad, sino exclusivamente para la empresa. Uno puede proponer algo así. Y créeme que en una época yo trabajaba en una orquesta de música clásica y proponíamos a un banco que el concierto era especial para los trabajadores y nos dieron 40 millones de pesos, ¿no? Que no es poco. Así que son ideas, ¿no? Hay un montón de temas para abordarlo. Bueno, me voy a apurar. Bueno, potenciar crear vínculos emocionales con los consumidores, marketing inspirador, ¿cierto? Lo que el storytelling, ¿cierto? O sea, hay veces que de alguna manera se vinculan con un proyecto cultural y hacen una historia y lo transforman en marketing inspirador. Bueno, también comunicar o intensificar compromiso con segmentos claves de mercado. Si su proyecto, bueno, lo vamos a ver en la propuesta, tienen que definir cuáles son el target, ¿no? A quiénes llega la propuesta, ¿no? Generalmente uno dice, no, le llega a todo. Bueno, pero hay veces que no, que tenemos que ver por segmento, ¿no? ¿Cuál es nuestro público objetivo? Eso también es importante. Y que ese público objetivo y las lógicas del proyecto hay que ser muy, muy, muy inteligente en ese sentido, que estén alineadas también con la empresa. No digo que sea misión y visión de la empresa sea igual a mi proyecto, pero pensar, investigar, ¿cierto? Investigar la empresa, cómo se podría vincular con mi proyecto. Bueno, acá también crowdfunding, que es la última parte que me parece también muy interesante. La uruguaya tuvo 1961 socios que pagaron a partir, no sé si a partir o $100 para crear para crear esta película. Si uno se mete a la página de Hernán Casiari, hay bastante, perdón, no hay bastante, sino que hay un link que redirige para que dones para el financiamiento de las películas, ¿no? Esto es un ejemplo. Acá funcionaba bastante bien Kickstarter. Ideame, que es la gran plataforma de crowdfunding de la América Latina, que es la más conocida. En Bolachas de Brasil, Queremos también es de Brasil. Y ahí les dejé también un link, ¿cierto? Ultumática se llama la página y está muy buena porque te ayuda a crear tu propuesta de crowdfunding paso por paso. Así que ahí se las dejé. Que bueno, los que no conocen el crowdfunding, hablé como si todos lo conocieran, que es totalmente a lo que vimos, ¿cierto? Que ahí no interviene el Estado ni la empresa, sino es justamente la sociedad que te ayuda a financiar tu proyecto cultural. Entonces hay plataformas, estas son las plataformas, hay un montón más, ¿cierto? Pero Ideame es una de las más conocidas y de las que mejores ha funcionado en América Latina, ¿no? Y bueno, en el caso de la uruguaya, lo que él hizo no lo hizo a través de una plataforma, sino lo hizo desde su propia página web. Y ahora vamos con la otra. Bueno, acá está el financiamiento privado, que es lo que me quería abordar. Medio que esto lo hemos estado viendo anteriormente. Vamos a dar un poquito de, bueno, ingresos públicos, directo e indirecto, bueno, las donaciones, ¿cierto? La colaboración de la empresa al proyecto, ¿cierto? Que puede ser individual, puede ser pequeños o grandes, ¿cierto? El voluntariado también es un tipo de que o sea, uno no tiene que entender que el financiamiento es solamente dinero tangible y sonante, ¿no? También nosotros financiamiento, recursos financieros, los recursos, ¿cierto?
en ese caso el voluntariado también uno puede tener su Excel y cuantificarlo, ¿no? Cuantificarlo en términos económicos. Y ahí nosotros estamos ahorrando dinero si tenemos voluntariado, ¿no? Si una empresa nos dice, bueno, yo lo que puedo hacer es que mis estudiantes, a mí me pasó nunca en ese festival que les comenté, que tenía voluntariado de los chicos de comunicación de la UADE, por ejemplo, ¿no? Y obviamente tenía que yo emitir un certificado y evaluarlo, ¿no? En el festival. Bueno, prestación de servicios para la empresa también, no solamente dinero, sino prestación de servicios, eventos especiales, coproducciones, ¿cierto? Alianzas con las empresas, ¿cierto? Cobertura o transferencia de recursos de ámbito privado, créditos, esquemas de ayuda con devolución también, canjes por servicio, muy parecido a lo que habíamos visto de que no solamente es dinero, sino canje, ¿no? Por ejemplo, una empresa te puede dotar de, de un equipo de diseño gráfico, te puede dotar de unas computadoras que van a servir para tu proyecto. Bueno, después el desarrollo e implementación conjunta de programas sociales, responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Que hay mucho de la empresa. Cuando vean una empresa, fíjense cómo ellos abordan la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y ahí pueden también adecuar los objetivos del proyecto y cómo encarar a esa empresa a través de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y crear un programa de desarrollo interno. Ayudas técnicas, soporte, servicios brindados para el crowdfunding, plataforma de financiamiento participativo, ¿cierto? Endorsement, eso cuando se vincula un producto con un artista, ¿no? Los influencers se vincula bastante, que eso también. Auspicio y patrocinio, acciones que vinculan imagen de empresa, organización, esos son los diferentes financiamientos privados que lo puse todo en un resumen, ¿no? Y conceptos, ¿cierto? Habíamos hablado de las relaciones que tiene la empresa con la comunidad a través de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Entonces uno tiene que ver cómo vincular y cómo dar esa imagen de la empresa, ¿cierto? Con la comunidad, ¿no? Y decir, bueno, el dinero como expresión de material de compromiso, o sea, la empresa se compromete con la comunidad a través de un programa cultural, ¿no? Entonces ahí hay un punto fuerte, ¿no? Que podemos encarar la situación de negociación desde esa manera. Muy bien, buen material, profe Estefanía, es una apertura a distintas estrategias. Justo ahora ando con un proyecto de trabajo final y debo establecer estrategia y financiamiento justificado. Bueno, acá tenés un montón de información. El trabajo final. Yo justo doy metodología a la investigación. Así que bueno, espero que te vaya bien porque a veces es un poquito confuso, pero se puede llegar a establecer bien porque es mucha información, ¿no? Bueno, el es cierto, el marketing publicidad, que sería el marketing cultural que habíamos mencionado hace un ratito, inversión, ecuación costo-beneficio, ya lo habíamos mencionado, y recursos humanos, ¿cierto? Búsqueda de compromiso por parte del personal. Eso también está relacionado mucho con la responsabilidad social. O sea, lo que hablaba del concierto, ¿no? El ejemplo del concierto. O sea, en ese concierto yo hago una actividad exclusiva para mis trabajadores, ¿no? Y hay un compromiso, hay una responsabilidad social que la empresa puede establecer ese vínculo con el proyecto, ¿no? No se olviden de estas cuestiones. Uno cree que no, pero si uno empieza a desglosar todo, hay un montón de variantes, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito, bueno, motivación de patrocinio, ¿cierto? Ya lo habíamos beneficios fiscales, ¿cierto? La ley de mecenazgo es un beneficio fiscal, hay una reducción impositiva, ¿cierto? Bueno, esa ley se creó en Inglaterra, lo sacamos de Inglaterra, porque en Inglaterra hay una exención impositiva, y después ese modelo de Inglaterra derivó en el modelo de Estados Unidos, ¿no? eh, llegamos al modelo de Estados Unidos, se usan en USA y no es una vergüenza la contraprestación, al contrario. No, totalmente, ¿no? En Estados Unidos es un modelo extremo
del modelo anglosajón de Inglaterra, ¿no? Ahí el Estado no interviene en el sentido que no entrega fondos como la Lotería Nacional de Inglaterra, sino más bien es directo. O sea, el Estado lo hace a través de una fundación, una empresa con beneficios fiscales, ¿no? No hay fondos concursables ahí como en Inglaterra. O sea, en Inglaterra hay fondos concursables y los beneficios fiscales. En Estados Unidos solamente beneficios fiscales, ¿no? La Fundación Rockefeller, perdón, es un ejemplo clásico, ¿no? Mejora la imagen corporativa, por supuesto, vimos recién lo de la responsabilidad social empresarial, publicidad, marketing cultural, que eso está, que uno se empieza a calcular, unas frases radiales, lo que sea. Yo en una época, les doy otro ejemplo, se me viene en la cabeza tantos ejemplos, soy gestora de cultura hace 20 años, y en una época nosotros estratificábamos los los donantes, los patrocinadores. Entonces, bueno, al premium, al golden, le dábamos frases radiales, gigantografías en la calle, ¿cierto? Era una gira de una banda francesa. El primer proyecto cultural fue, me acuerdo, fue Holden, una banda francesa, y era una, una gira por todo, bueno, no, por el sur del país, por Santiago y después Concepción hacia adelante. Y ahí, bueno, estratificábamos los patrocinadores, entonces había Platinum, Golden, eh, Plata, ¿cierto? Eso también se puede hacer. Entonces, el Platinum, ¿cierto? Tiene un montón de beneficios por ser tu, tu patrocinador, pero tiene que poner más dinero que el plata, ¿no? Entonces uno va estratificando. Eso también es una buena propuesta. No la alcancé a incluir porque es demasiado lo que tenía, pero se las comento que es una buena propuesta. Entonces, no quieres dar poquito, bueno, te doy esto, ¿no? Te puedo dar el logo en las redes sociales, lo más básico, ¿no? Obviamente incluir en el logotipo en toda la gráfica, ¿cierto? Pero no se va a comparar con Platinum, ¿no? Ahí tengo mucho más. Bueno, mejorar el ambiente de la empresa, lo habíamos hablado también con los trabajadores, ¿cierto? Eso también lo pueden abordar desde esa lógica, ¿no? Que está bueno, ¿no? De vincular a los trabajadores con un proyecto cultural. Bueno, intereses personales y compromisos políticos también, mejora la imagen en la comunidad. Netamente responsabilidad social. Bueno, acá puse mecenazgo, pero ojo, que una cosa es el mecenazgo como ley y el mecenazgo también, que es la filantropía o convicción por prestigio para ser valorado socialmente, que no necesariamente, ¿cierto? Pues tiene que ser en términos económicos, sino en filantropía. No implica decir contraprestaciones monetarias, aunque siempre se espera algo, ¿no? Ay, me equivoqué, no sé, me equivoqué, cierto, ¿no? Ay, perdón, después lo corrijo. Y bueno, en el caso, lo puse el mecenazgo cultural, también lo aclaro, que por un lado está el mecenazgo puro, ¿cierto? La empresa lo hace por filantropía, no tanto por las contraprestaciones, pero después está la ley de mecenazgo, que lo habíamos visto recién, acerca de la ley que es una ley del Estado estatal, ¿no? Y ahí la relación entre Estado y sociedad civil se hace por medio de una ley que la empresa destina dinero a través de las reducciones impositivas para el proyecto, ¿no? Y acá el patrocinio, ¿cierto? Ahí puse algunas marcas, sponsors, ¿cierto? Ahí netamente lo que vamos viendo, ¿cierto? Suministrar recursos, ¿cierto? Y hay algo a cambio, ¿no? Intercambio orientado a una relación de intercambio, el objetivo de ambos socios, ¿cierto? Es una relación igual. No piensen que ustedes están por debajo de la empresa, ¿no? Ay, doble foco. Apunta a metas comerciales y comunicacionales alineados con la misión. Entonces, sean muy inteligentes cuando presenten un proyecto cultural. Alínense con los objetivos también de la empresa. No digo que sean iguales, por supuesto que no, porque también estaríamos cambiando nuestra naturaleza del proyecto, pero sí
traten de darle la vuelta, traten de encontrar qué se puede vincular con esa misión, ¿no? Si la empresa es de divulgación, ¿cierto? Bueno, mi proyecto va a tener una pata de divulgación, ¿no? Encontrar esas relaciones, mirar qué dice la misión, qué dice la visión, y cuando yo justifique mi proyecto y cuando lo envíe, vea qué se puede sacar de ahí. No digo que todo, porque uno tampoco se puede vender por el dinero, porque también es importante que ustedes consideren su proyecto, ¿no? Pero hay maneras de poder vincularlo, ¿no? Bueno, estrategia a largo plazo, muchos objetivos serán explícitos más allá de los 3 años, integración, bueno, y sinergia al resto de las misiones, mix de marketing cultural, ¿no? Que sirve como marketing cultural. Bueno, para tener en cuenta, hay un montón de información. No sé qué hora es. Todavía me queda. Bueno, hay que pensar la empresa, ¿no? Cada empresa tiene un perfil, ustedes tienen que investigar, tienen que saber cómo es esa empresa, cuáles son las características, ¿cierto? Poner énfasis en ese perfil justamente para la propuesta, ¿no? Cuando ustedes vayan a encarar a la empresa, ¿no? Puede ser conocimiento estratégico previo de la empresa, por ejemplo, acá dice averiguar, ¿cierto? Averiguar si tiene una idea formada acerca del el tema de patrocinio. Hay muchas empresas que desconocen, ¿no? O sea, hay gente que, uy, no puedo correr esto. Hay muchas empresas que conocen el tema de patrocinio, y otras que están así, que lo tienen re clara, ¿no? Entonces, bueno, acá lo vamos a ver, que hay que hacer catastro, ¿no? Yo veo un proyecto cultural y busco, no sé, Fundación Filba, ¿cuáles son los aliados estratégicos? ¿Cuáles fueron los sponsors? La Bienal de Performance, por ejemplo, la apoyó el mecenazgo, por ejemplo, ¿no? Métanse a la página de mecenazgo, métanse a los proyectos que ustedes conocen, pequeños, grandes, lo que sea. Fíjense cuáles son los sponsors, fíjense cuáles son las empresas que están aportando, ¿no? ¿Y qué están aportando? Porque los aliados estratégicos no aportan dinero. Ahí los aliados estratégicos aportan otro tipo de cuestiones, ¿no? Como difusión. No es solamente para Cava, se puede realizar otros proyectos. O sea, hay que ver de qué manera no, igual no sé este año, ¿ah? No sé este año, habría que ver la convocatoria bien, porque cambió. Pero bueno, sí, es de Cava, pero habría que ver cómo uno también puede vincular con Cava. No necesariamente uno puede decir, uy, soy de otro lugar y no cómo lo vinculo con Cava, ¿no? Hay maneras también, ¿no? Identificar de nada. Ahora me voy a fijar y les voy a... ¿Por qué? Cambió la convocatoria. Identificar al responsable de patrocinio, jefe de marketing, eso también, relaciones públicas, relaciones con la comunidad, etcétera, ¿no? Eso también es importante que ustedes conozcan a ese responsable, ¿no? Muchas veces no hay un responsable de patrocinio, sí, pero sí hay un responsable, obviamente, de marketing y relaciones públicas, sí o sí. Después, enfrentar a la empresa con una actitud adecuada, ¿no? Esto que decía recién y ustedes lo destacaron en el chat. Es una oportunidad para la empresa, ¿no? No es para una oportunidad para mí. Ustedes tienen la oportunidad de ser parte de este proyecto cultural, ¿no? Y no por pedir una colaboración, una limosna, ¿no? Sino costo y beneficio. Tener un conocimiento profundo y detallado del proyecto a presentar. Eso es muy importante, porque cuando tú te enfrentas a una empresa, la empresa te pregunta de todo, entonces no puedes ir sin información de tu propio proyecto. Eso también es muy importante, que lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? Después, la carpeta sintética o video, carpeta sintética, lo que sea, eso también es importante. Yo lo que hacía en una época eh, era, o sea, obviamente mi carpeta, lo que vamos a ver al final de la clase, la última parte,
pero también registro mucho de video, mostrar, bueno, si lo hacen de manera presencial, bueno, el video ahí tendrían que mostrarlo en una computadora o un celular, pero sí pueden, lo que yo hacía en una época era el registro de prensa, ¿no? El registro de prensa también es muy importante. Entonces, al principio, cuando era muy chica, tenía 23 años, cuando hacía producción en el sur de Chile, imagínense en el sur de Chile, que ahí no, la gente no está tan acostumbrada al sponsor ni al proyecto cultural. Pero mi ciudad era bastante cultural y había una empresa que sí lo conocían, otras que no. Pero yo conseguía todo por canje, o sea, no tenía que gastar nada, ¿no? El pasaje de avión me pasaba. No, región de los ríos, Valdivia se llama. Se llama, Sergio ahí está comentando. Bueno, entonces, Niebla, no, Valdivia. Valdivia es la ciudad, es una ciudad cultural, ¿ah? Bastante. Pero sí, organicé en Corral y en Niebla, me acuerdo, conciertos de la Orquesta de Música Clásica, que tenía un financiamiento de alguna manera bilateral en la universidad, no, multi en realidad, porque era un fondo del Estado. Sí, 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 es una con gran historia, sí es verdad. Y ahí, por ejemplo, la orquesta, que fuimos a Niebla Corral, que era un pueblito, ahí teníamos financiamiento por parte del Estado de las orquestas, ¿cierto? Pero había que postular un fondo, la creación de orquesta, y después estaba la universidad que administraba ese fondo, y después estaban las empresas, Banco Santander, después habían empresas más pequeñas, incluso teníamos empresas para que nos impriman las partituras. Ahorrábamos bastante para el funcionamiento, ¿no? Por eso digo que a veces no es dinero, sino que también caje. Hay que ver la manera, ¿no? Bueno, volvamos un poquito a esto porque me queda re poquito, ¿no? Las fiestas costumbristas son un buen ejemplo de proyectos culturales. Sí, por supuesto, ¿no? Cada persona también tiene su especialidad, ¿cierto? Para poder vender y también se puede dar la lógica del financiamiento, ¿no? Una buena instancia, porque las fiestas justamente hay mucha circulación de público, ¿no? Bueno, posibles ventajas comerciales, características de la audiencia pública, ¿cierto? Hay que identificar el target. Después, preguntas esenciales que puede hacerse el patrocinador. También piensan en las preguntas que pueda realizar antes de tener esa entrevista o esa negociación, ¿cierto? Nunca perceder el control sobre la actividad o el acontecimiento, eso es muy importante, ¿cierto? No dejar que la empresa haga lo que quiera con nuestro proyecto, es nuestro proyecto, ¿no? Entonces nosotros antes de presentarnos tenemos que presentar también lo que vamos a hacer, las acciones, el cronograma, ¿cierto? Hay veces que uno negocia, ¿ah? No digo que hay que tratar que no hay que perder el control, pero a veces pasa, ¿no? Que se les ocurre, la empresa se le ocurre, no sé, un show privado solamente para los directivos. Bueno, ¿qué haces? No, bueno, bueno, es Platinum, bueno, lo aceptamos, ¿cierto? Pero ya involucrarse con los objetivos, con la naturaleza del proyecto, no, yo no transaría. Por mí, no. Si se des con una, se des con muchas, ¿no? Comprometer a los medios de comunicación, eso también es muy importante para abordar, ¿no? Eso es muy importante, son estos aliados estratégicos. Fíjense cómo son los aliados, ¿no? Los media partners que se llaman también, ¿no? O sea, yo tengo un medio de comunicación, yo trabajo en Página 12, bueno, puedo decir, tengo el respaldo del diario para sacar información, comunicados de prensa, gacetillas sobre el proyecto. Perfecto. El diario no me va a dar dinero, pero sí me va a dar visibilidad, que eso es lo que le interesa a la empresa, ¿no? Que es lo que más le interesa. Entonces, bueno, los medios de comunicación, ¿no? Eso es un media partner y que eso también ustedes pueden decirle a la empresa,
Yo tengo estos medios, Diario Cultural, tengo Clarín, tengo Página 12, ¿cierto? A veces, sí, en el caso de Valdivia, pasaba que muchos te cobraban, ¿no? Hay veces que los medios te cobran, ¿no? En otros casos les dan la gacetilla de prensa. Yo hago mucha difusión de proyectos culturales, en una época me dediqué mucho a eso en Chile y conocí a todos los periodistas de cultura. Entonces les enviaba listo el comunicado de prensa y se publicaba, ¿no? Después, contratación de agentes. La contratación de agentes para búsqueda de patrocinio puede ser una solución. Informado, sí, gestores culturales, ¿cierto? Alguien que conozca el tema de financiamiento, de recaudación de fondos, ¿no? Yo puedo, bueno, decir, no soy muy buena negociando, no soy muy buena para encarar una empresa, pero hay gente especializada, los agentes, ¿no? Un gestor te puede ayudar con eso también. Tiempo, eso también es muy importante, el tiempo, ¿no? La calendarización, ¿no? Hay que pensar el calendario de la empresa, ¿no? Con mucha antelación, en general un año, ¿no? A mí a veces pasaba que uno llegaba tarde, ¿no? Bueno, acá está el ciclo de patrocinio, que es más o menos lo que estuvimos comentando recién. Primero, y elaborar una programación artística, un proyecto, después investigar los potenciales patrocinadores, seleccionar los más relevantes, o sea, ¿qué hago, no? Estoy sentada y digo, ¿qué hago? Bueno, tengo mi proyecto. ¿Qué hago primero? Hago un mapeo, hago un catastro de todas las empresas. Justamente veo otros proyectos, digo, cuáles son los aliados, cuáles son los media partners, cuáles son los auspiciantes, cuáles son los patrocinadores. Hago un mapeo, investigo, ¿no? Contactas a posibles patrocinadores, entregar las propuestas para patrocinio, ¿cierto? Ahí, la última parte de la clase, vamos a ver eso. Elaborar una propuesta de patrocinio, ¿cierto? Que es la contraprestación, el retorno, ¿no? Después establecer los objetivos financieros para cada obra, y, bueno, y paralelamente en esa programación de la artística, perdón que me había equivocado, me había ido para el lado, identificar costo y necesidades financieras, ¿no? Hagan su tablita de Excel que no cuesta mucho. De verdad que no cuestan los costos. Yo vengo de la administración, como lo mencioné varias veces, y siempre tengo mi tablita de Excel que no falla y podés hacer lo que quieras, desde fijar un precio hasta proyectarte en años y no cuesta mucho. Es sentarse y hacer tu tablita y tu cronograma, que eso queda bien, ¿no? Cuando vayan a una empresa, llevar el cronograma y cuánto más o menos cuesta el proyecto. A veces no está bueno decirlo, pero sí hacer un desglose de los costos, ¿no? Y de los recursos. ¿Qué recursos ustedes cuentan? Eso también es importante, ¿no? ¿En qué cronograma es bueno poner que es un estimado? No, el cronograma son no sé si estoy equivocada con la pregunta, pero el cronograma son las actividades, ¿no? Y por otro lado, puedes hacer un desglose de lo que vas a gastar, ¿cierto? La inversión. Fatal, me refiero a los tiempos estimados. Claro, los tiempos estimados del el cronograma de cuánto va a llevar el proyecto, ¿no? Puede ser un proyecto de un año, 6 meses, o puede ser un concierto, pero ese concierto también requiere preproducción, producción y postproducción. También hay un cronograma, ¿no? Yo quiero hacer un concierto y quiero tener un dinero. Bueno, pero para llevar a cabo el concierto necesitas 2 meses de preproducción, ¿no? O 3 meses, o 4 meses, no lo sé. Entonces se utiliza siempre preproducción, producción y postproducción, ¿no? Postproducción después del evento hay que hacer una devolución, hay que entregar cosas, por ejemplo, devolver. Muchas veces estoy hablando de un concierto, puede ser aplicado a 1000 cosas, ¿no? ¿Te contesté? Ah, perfecto. Cuantificar los recursos requeridos, elaborar un presupuesto y establecer los objetivos financieros para cada obra, identificar posibles brechas financieras, ¿cierto? Eh, Mi tablita de Excel, ¿no?
Después, cuando ya conseguimos el dinero y todo lo demás, ejecutar la obra incluye cobertura de medios, visibilidad, difusión, ¿cierto? Esa sería la contraprestación, los retornos, ¿cierto? Recabar y analizar la información de las actividades de patrocinio, ¿cierto? Que eso también es importante. Y reportar resultados a los patrocinadores, ya cuando ya me dieron el dinero, esta es la fase última, ¿no? Después, poner en práctica nuevamente, ¿cierto? Comenzar a leer sección económica de diarios y suplemento, analizar suplementos y ediciones especiales sobre responsabilidad social empresarial, patrocinio, etcétera. Lean, porque toda la información está en la web. Prestar atención a otros proyectos y avisos. ¿Quién auspicia qué? Ya lo dije, ¿no? Esto es como más resumen de todo lo que hablé. Listar empresas con las nos interesa trabajar, hacer un listado de personas encargadas de tomar decisiones, ¿cierto? Conocer, lo habíamos mencionado recién. Eh, los encargados de patrocinio, marketing sobre todo. Hace un listado de empresas que podrían tener motivos para utilizar en sus campañas de marketing, su proyecto de relaciones con el personal, los productos o servicios, nuevos o no. Investigar las empresas que han patrocinado eventos similares al tuyo, eso ya lo vimos, ¿cierto? Este es un resumen, si es posible, y no son un competidor directo, te puedes poner en contacto. Yo me he puesto en contacto y le he dicho, ¿y cómo lo hicieron? Si hay buena onda, te ayudan, ¿no? Pasamos esto rápido. Utilizar herramientas, ay, herramientas online para encontrar posibles patrocinadores. Buscar empresas con presupuesto suficiente. Eso también es importante. Traten de ver que sea una empresa que pueda darnos dinero, ¿no? Y esto, empresas con departamento de publicidad y marketing. Esto es muy importante que busquen empresas que tengan separadas, ¿no? Que sea un área especial de marketing y de publicidad. Bueno, y empresas a través de referencias, ¿cierto? Hay muchas veces que se pone el listado, si ya tuviste una empresa, pones el listado y pones el listado de las otras empresas que te ayudaron a tu proyecto. Eso también es importante. Después, enviar correos, materiales de presentación a la empresa, es lo último que vamos a ver, ¿cierto? Hacer el seguimiento de los contactos, o sea, si no te contestaron, hacer seguimiento, que te den una respuesta, ¿no? Pedir una reunión breve, eso también, explicar el por qué y cómo su organización intenta lograr un mejor autofinanciamiento, ¿no? Preparar la entrevista, escuchar, ser flexible, ¿cierto? O sea, escuchar a la empresa, qué es lo que quiere, ¿no? Pero yo soy más inteligente y ya hice la investigación previa, ¿no? Y también pensé en las preguntas de esta empresa, ¿no? Pensar en la necesidad de la empresa, ¿no? Ahí ya investigué qué podría necesitar la empresa. ¿Tiene responsabilidad social? ¿Cómo son sus trabajadores? ¿Qué pasa con las actividades? ¿Se pueden sumar más actividades recreativas para los trabajadores, por ejemplo? Entender que los recursos no materiales que pueden prever la empresa en el proceso de colaboración son tan o más valiosos que los aportes monetarios, ¿no? Ya lo habíamos dicho, no solamente el dinero, sino que también puede ser un intercambio, ¿no? Canje, en este caso. Mantener flexibilidad y una actitud pragmática en la búsqueda de colaboración, ¿no? No ser cerrados, sino estar abiertos, ¿no? A también escuchar muchísimo. Bueno, acá también hay un triángulo de la donantes y aliados actuales que pueden estar vinculados con amigos de la organización, personas que tienen algún vínculo con la organización o la causa también, empresas, fundación, organismo de cooperación afines con su organización o causa. Acá, bueno, son los grandes empresas, ¿cierto? La modalidad de solicitud puede ser solicitud personal, campañas de capital, campaña de fondo anual. Acuérdense que hay que pensar en esas grandes empresas a nivel del calendario, a nivel anual, ¿cierto? Personas con altos ingresos también puede ser un patrocinador. De esa manera podemos hablar de la filantropía individual, ¿no? Pueden ser ingresos de medianas empresas. Ahí que a veces uno recomendaría que no es tan necesario una entrevista presencial, también puede ser una vía telefónica o contacto o por correo electrónico, y ahí puedes decir los eventos especiales para la empresa, donantes individuales en general, medios masivos, ahí también puedes decir en los medios de comunicación que la persona por filantropía individual, ¿cierto? Donó dinero o canje a tu proyecto cultural, ¿no?
Bueno, el resumen, conocer el calendario anual de convocatorias frecuentes, llamado modalidad de requisitos previos, condición indirecta, permiso, autorizaciones, sesiones, ¿cierto? Ir viendo las convocatorias que tiene el Estado, ir viendo el calendario anual de averiguar cuál es el calendario de las empresas también. Estudiar en detalle la naturaleza de las diversas convocatorias, exigencias, posibilidad, alcance, condiciones, ¿cierto? Eso siempre las convocatorias. Acá en el resumen estoy hablando de financiamiento público, financiamiento crowdfunding, financiamiento por empresa, ¿ah? No se confunda que es el resumen. Sé que me enfoqué bastante en la empresa porque actualmente lo que había dicho al comienzo, ¿cierto? Que están por ahora las convocatorias cerradas, están en stand-by. Entonces, bueno, hay que pensar otra forma de financiamiento, ¿no? Pero de todas maneras hay cosas, ¿no? En la biblioteca, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional se van a dictar talleres muy interesantes y son gratuitos, que no es financiamiento para un proyecto cultural, pero bueno, ahí se están dando instancias que son de política cultural, ¿no? Que a veces uno cree que cerraron todo, pero bueno, hay algunas cositas. Y ojalá que este año que vuelva, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Bueno, es todo un tema, pero enfoquémonos en el resumen. Estudiar en detalle la naturaleza de las diversas convocatorias, ¿cierto? Mapear otras alternativas de recursos, ¿cierto? Conocer los circuitos, los canales administrativos, ¿cierto? Y no solamente el Estado, bueno, me voy al crowdfunding, me voy al financiamiento privado, me voy al organismo de cooperación internacional que siempre se nos olvida, los gestores culturales, y realmente son necesarias las cooperativas. Y se van a dar cuenta que no es tan difícil, sino lo que pasa es que te piden bastante, el Banco Interamericano de Desarrollo es muy burocrático, pero Iberescena no, Ibermúsicas tampoco, y realmente ha funcionado estos años hasta el día de hoy muy bien esos fondos, ¿ah? Los que son músicos, Ibermúsica es muy interesante y ahí dan dinero, ¿ah? Hay que ver, si ustedes tienen que entender el fondo. Si el fondo es iberoamericano, bueno, yo tengo que tener un impacto a nivel latinoamericano, iberoamericano, ¿no? Pensar en esa lógica, ¿quién es el que me da financiamiento, ¿no? Si es un fondo como iberoamericano, bueno, tengo que visibilizar mi proyecto a nivel iberoamericano, ¿no? Evaluar cómo capitalizar recursos en función del propio recurso es estratégico para el proyecto, para qué, a qué costo, qué nos permite, si yo quiero financiamiento de una empresa, quiero financiamiento de una corporación o financiamiento de cooperación internacional, ¿no? Hay que preguntarse todas estas palabras, ¿es estratégico, no? ¿Me va a servir? A veces también, ¿ah? Valdivia, mi ciudad, ¿no? Hay algo que pasaba, que había una empresa que se llama Celco, Bulela, que tuvo bastantes demandas por el tema ambiental. Pero lo que hacía, ¿cierto?, para lavar la imagen, era justamente invertir marketing cultural para lavar la imagen de la empresa, porque tenía un montón de denuncias. Y lo más terrible es que hubo un impacto en el ecosistema. Yo soy de una ciudad donde hay un santuario de la naturaleza y afectó a los cisnes de cuello negro, se murieron. Entonces, ¿qué hizo Celco? Es justamente dar dinero para proyectos culturales para lavar la imagen. Entonces, ahí hay un cuestionamiento. Éticamente, no me sirve, quedo, o sea, principalmente éticamente digo no. ¿Necesito el dinero? Sí, pero también tiene un costo, ojo, que no es tan costo-beneficio ahí, porque tú quedas vinculado también con un proyecto que dentro de la sociedad civil, de la comunidad, hay un rechazo, ¿no? Puedes aceptar el dinero, pero quizás nadie vaya a tu concierto, nadie vaya a tu obra de teatro porque está vinculado con Celco, hay que tener mucho cuidado. No digo que digamos todo que no con una empresa que tiene una mala imagen, pero hay que pensar también en las consecuencias, ¿no? Uno puede decir desde lo ético, sí, necesito el dinero, lo necesito, pero bueno, hay que hacerse cuestionamientos, ¿no? Porque uno puede quedar ligado a una mala imagen y que, independiente de que te dieran el dinero, nadie vaya a tu proyecto o a tu concierto, lo que sea, ¿no? Después, ¿qué más? Explorar las posibilidades, límites y flexibilidad de los contratos.
texto financiero, analizar convocatoria, ayuda en función de nuestra red de aliados, ¿cierto? O socio a la luz de los objetivos comunes, socios aliados también, o incluso instituciones culturales que sean nuestras amigas, ¿cierto? No, no verlo como un competidor, sino ver también aliados estratégicos, ¿no? De cómo nos cooperamos, eso también, a veces hay coproducciones con otros centros culturales, eso es también, la sinergia ayuda, ¿no? Análisis de la temporalidad y efectividad de las ayudas, saber en qué tiempos de financiamiento son los medianos, largos, ¿cierto? Claridad de destinatarios e impactos de estrategia, ¿cierto? Esto, ¿a quién llega mi proyecto? Eso lo había mencionado al comienzo de la clase, ¿cierto? ¿Quiénes son mis destinatarios? Y después, obviamente, después del proyecto, ser transparentes, prolijos y consecuentes en la etapa de rendición y memoria del proyecto. Eso también es muy importante porque ese patrocinador va a querer estar contigo si tú le rendiste. Después podría hacer una clase de indicadores de evaluación. O tengo también clases de eso que bueno, yo le entrego una rendición, ¿no? Y después esa empresa, por mucho que me dé un poquito, quizás el otro año me dé más, ¿no? Pero yo necesito rendir. O sea, ¿en qué utilicé el dinero? ¿Cómo se perdón, visibilizó la marca, ¿no? La imagen corporativa? ¿Cómo fue, cierto, la difusión? ¿Cómo fue el marketing cultural? Y puedo hacer indicadores de evaluación, ¿no? Indicadores de impacto. ¿Cuánta gente fue? Sí, sí, totalmente. Pero hay que hacerlo. O sea, hay que bajar todo esto, ¿no? Y hay que, o sea, es, no digo que sea fácil, tampoco es difícil, sino que hay que hay que trabajar, ¿no? Pero sí hay buenos resultados si uno da esa devolución, ¿no? El impacto. Bueno, me voy a apurar porque no sé a cuánto estamos. Ah, 8 minutos, ya estoy bien. Bueno, acá la última parte y vamos cerrando y esto está buenísimo que lo quise, pues estoy hablando todo el tiempo y quiero que también se lleven algo de la clase y es esto, ¿no? Tienen que definir primero el título, ¿cierto? Esta es la propuesta de patrocinio, ¿no? Entonces, el nombre del proyecto, yo doy metodología de la investigación y siempre corrijo los títulos, porque a veces los títulos son muy abiertos o hablaste sobre redes sociales y después en el desarrollo del proyecto nunca mencionaste las redes sociales. O sea, no tomen como que fuera a la ligera el título. El título tiene que decir mucho, tiene que tener, trato de crear títulos que tengan palabras clave, igual que en una investigación. eh, ¿Cuál es el impacto? O sea, no sean tan abstractos con los títulos, sino que los bajen, ¿viste? Los títulos de los proyectos. Puede tener un nombre y después un subtítulo, ¿no? Claro, esa data nos sirve para aprender y optimizar los futuros. Sí, el título responde al objetivo general. Muy bien, Gino, sí, claro. Metodología de la investigación. Y claro, sí, sí, responde al objetivo, ¿no? Ahí tiene que ser un resumen de tu proyecto. Pero a veces yo también le puedo poner un nombre raro, eso no importa, pero puedo unirlo con un subtítulo, ¿no? Un título medio abstracto, volado, pero puedo apoyar con un subtítulo, que eso está bueno. Después el abstract, ¿no? Que es el resumen, que el resumen, ¿cierto? Del proyecto, o sea, ahí generalmente está el objetivo, el público, pero algo muy sintético, muy chiquitito, las etapas del proyecto y dónde se va a desarrollar, ¿no? Es como un lead, yo soy periodista, entonces, ¿cómo, cuándo, dónde? ¿Cierto? Un lead donde uno pone lo esencial, ¿no? Pero muy chiquitito. Con los abstracts de las publicaciones, después organización, institución cultural, ¿cierto? eh, ¿Cuál es tu institución? O si es persona natural, o qué hace, si es una productora, ¿cierto? ¿A qué se dedica? ¿Cierto? Si es una productora audiovisual, si es una compañía de teatro. Bueno, esa es la organización fundamental, ¿no? Que quien le está pidiendo el auspicio. Proyecto, ¿no?
Descripción del proyecto, que es más amplio que el abstract, obviamente. El perfil del proyecto, sus principales características, destinatarios públicos. El abstract haga algo muy sintético y después proyecto así como más ampliado. No tanto la extensión, pero sí. Después, ¿por qué patrocinar este proyecto? Eso también es re importante, ¿cierto? Se describe de manera sintética los beneficios simbólicos y concretos. Acuérdense lo simbólico, ahí responsabilidad social empresarial, vínculo con la comunidad, hacer más felices a los trabajadores, la imagen, también la imagen corporativa, bueno, pueden poner la imagen, pero sí pueden poner que cómo se vincula con la sociedad de la empresa. O sea, bueno, lo simbólico, lo abstracto y después lo concreto, ¿no? Ahí el retorno y la contraprestación, ¿no? Y ahí podemos poner qué vamos a hacer, ¿no? Eh, bueno, presenta diferentes formas de patrocinar, ¿cierto? Puede ser en peso, el patrocinador, puede ser un protector, que no es dinero, pero sí está avalando el proyecto, también se le llama benefactor, el colaborador, ¿cierto? Pueden ser dos instituciones y te colaboro con computadores, con la asistencia técnica, ¿no? Una entidad amiga también, ¿cierto? Podemos hacer sinergia entre dos organizaciones culturales. Retorno, visibilidad y contraprestaciones ajustadas a las necesidades del financiador, ¿cierto? Pensar, yo ya tuve mi entrevista, tuve mi reunión, bueno, ¿cuál va a ser? O sea, no, bueno, en realidad, sí, perdón, ahí me equivoqué. En esta parte sería, ¿cierto? Antes de tener la entrevista. Bueno, tengo que pensar, investigar, lo vimos recién, ¿no? Retornos en comunicación, ¿cierto? Y difusión, puedo aliarme con un diario, decirle, me- estos diarios, no, yo hacía un mapeo de todos los diarios de cultura y los ponía, ¿ah? Independiente que ahí hacía un poquito de trampa, independiente que me resultaba o no, pero generalmente sí, te publican el comunicado en la gacetilla de prensa. Y ahí, bueno, después hay cosas más grandes, ¿no? Publicaciones, señalética, ¿cierto? Actos, materiales, presencia, la web, ¿cierto? La participación en redes sociales, ¿cierto? Eso también, actualmente en las redes sociales pone en el banner el logo de la empresa, ¿cierto? El aliado estratégico, eso también sirve. Y esto se llama retorno. Entonces ustedes ponen un retorno y enumeran todas estas cuestiones, ¿no? De visibilidad, que es lo que le interesa a la empresa. Marketing cultural, ¿no? Después, una vez logrado el patrocinio, es muy importante y decisión en vista a la continuidad en la relación muy prolijo y profesional, ¿cierto? Una comunicación periódica, decirle, bueno, esto, tu apoyo, tu financiamiento, se derivó en visitas en mi organización, ahí no sé, 500 en la semana, o periódico, puede ser también, la periodicidad puede ser al mes, mensuales, pero darle un informe a la empresa, ¿no? Plan y calendario para cada etapa del acontecimiento, también eso es importante, ir manteniéndolo cuando van a hacer una actividad, después mantener estricto control del presupuesto, ¿cierto? Ser transparentes con el presupuesto, porque después van a confiar. O sea, si yo, no, yo no, nada, ser coherentes, ¿no? Eh, Decir, bueno, yo tengo que gastar en, no sé, me diste dinero y era para, no sé, para comprar lápices, ¿no? Pero después de ese presupuesto no me voy y me gasto la plata en una cena, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser coherente. No digo que en todos los casos, porque a veces las cenas también entran dentro de un presupuesto. Las distancias después, after show, uno cree que no, pero también son relaciones públicas, ¿no? También, ¿no? Cómo nos relacionamos, son relaciones, no hay que olvidarse. Ir a exposiciones, ir a lugares también, eso es importante, ¿ah? Ir a las embajadas, ir a eventos también, a veces uno no cree, pero ahí conoce gente, se puede vincular. Yo lo recomendaría, ¿no? Yo soy bastante buena para hablar, soy comunicadora social y muchas de las cosas también las obtuve
hablando, ¿ah? Que eso también es importante. Mantener informada a toda la empresa del acontecimiento, mailing, newsletter. Hay mailing que son gratuitos, ¿cierto? Como MailChimp. Tiene una cantidad, no, bueno, se empieza a pagar no me acuerdo a partir de cuántos usuarios, pero después está el Sending Blue, ¿cierto? Que uno envía un newsletter con la información de lo que hicieron, ¿cierto? No necesariamente es mensual, puede ser cada 3 meses, y lo puede ser uno mismo, ¿viste? No es difícil MailChimp. Yo lo hago todos los meses, así que es por eso. Estática, asegurar que el nombre de la empresa, logo, marca estén donde deben estar, donde se les prometió a la empresa, ¿no? Y obviamente en la prensa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que trabajaba en un museo de arte contemporáneo y nosotros, el museo estaba emplazado en ruina y arriba estaban los pendones, creo que se llama acá, de todas las empresas, o sea, Telefónica, Banco Santander, y ahí estaban, ¿no? Y eso eran los premium. Después los otros que eran más chiquititos, no sé, una empresa que nos ayudaba con las impresiones de los catálogos, obviamente no estaban ahí arriba con los pendones gigantes que se veían. Búsquenlo, ¿ah? Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, y van a encontrar Telefónica así gigante y hasta el día de hoy creo que es auspiciador del museo o patrocinador, ¿no? Y bueno, era una Digital Copy, me acuerdo. La empresa de impresiones, bueno, era más chiquitita, o sea, estaba en el catálogo, ¿no? Nos ayudaba con la impresión. Así que bueno, un sinfín de cuestiones para hablar y creo que ya estoy, bueno, también bibliografía. Yo tengo mucha más porque estoy hace 5 años siendo docente, pero bueno, seleccioné bastante, son textos, ¿no? Después también hay mucha bibliografía muy práctica, el Manuel Atalaya es buenísimo, ese es muy práctico, lo incluía, pero después hay bastantes cuestiones, les había puesto en una página cómo hacer un crowdfunding, que ahí los marqué, que esa está buena, y hay un montón en la web, hay bastante. Así que bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, si quieren hacer preguntas en el chat lo pueden hacer, creo, o sea, todavía creo que tenemos un minutitos, así que nada, alguna pregunta, devolución, retorno, contraprestación, no sé, a ver si quieren preguntar algo, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ah, bueno, gracias. Bueno, muy didáctica, bueno, me alegra, me alegra que no quiero ser aburrida porque generalmente hago clases, pero pregunto mucho, pero bueno, este formato es así, pero tenemos este chat, ¿no? Súper completo, bueno, me alegro un montón. Gracias a ustedes por estar acá y bueno, buenísimo. Bueno, un poquito de agua, pero si quieren Eh, pero no sé, si quieren algún ejemplo, ahí voy a poner una foto. No sé, lo que quieran de preguntarme. A ver, ¿tenés redes sociales con info sobre gestión cultural? A ver, yo en mis redes estoy como publicito los eventos que organizo, pero, pero hay bastante, el recurso natural, en realidad, perdón, me equivoqué, recursos culturales, hay bastante convocatoria y es a nivel latinoamericano. Yo recomendaría esa, que está buena. Después hay un montón de proyectos que se hacen, artísticos, que están buenos como para que ustedes tengan capacitaciones, Reset en arte contemporáneo que lo hace Fundación Proa, que es gratis. Yo recomendaría recursos culturales, perdón, que eso está bueno. Y después la Universidad de Barcelona tiene un doctorado en gestión cultural que también hicieron cosas interesantes y que también tiene mapeos para industrias culturales y creativas.
A ver qué otra cosa. ¿Tenés red para poder? Sí, sí, voy a pasar mi Instagram. Ahí voy a, bueno, Estefanía y Alejandra. Y ahí publicito bastante actividades de socio de Página 12, pero bueno, a veces también hago producción y gestión cultural en otras cosas. Eh, También doy asesoría, soy docente, soy bastante variada mi perfil, y hace más de 20 años que trabajo en esto. Entonces tengo ese perfil del investigador, del docente, y a la vez también tengo el perfil del hacedor, ¿no? No es que hablo desde la teoría de los textos, sino que me dediqué toda mi vida, de los 20, 21, mi primer trabajo fue en la Alianza Francesa hasta ahora, ¿no? Que eso es lo más interesante, ¿no? Eh, ¿Podrías compartir ejemplos vinculados a la pintura artística? Eh, voy, voy que postulé a otros cursos que después se pueden anotar para hacer el statement de declaración de artista y después crear un book para artista. Y después ejemplos vinculados a la cultura artística hay un montón, ¿no? Fundamentalmente orienté al ambientalismo. Uy, ahí me mataste, ahí me mataste, no, desconozco el tema. O sea, más bien más de vanguardia. A ver, ¿qué más? La presentación nos las dejan en algún lado. Ahora voy a consultar cómo sería para que les llegue la presentación. Eso me lo anoto y así quedamos y después les pongo mis redes y quedamos en contacto. Eh, bueno, a ver si estoy respondiendo todas, porque son un montón de preguntas. Hay una guía de gestión cultural muy buena, el Ministerio de Cultura, sí, sí, hay una guía muy buena. Después está, hay GPS cultural, después hay una guía que se llama, que la hizo los directores de la maestría, Bruno Macari, Graciana Amaro, que está muy buena también, y eso, hay varias guías. De Chile, claro. No, no, pero hay guías también que hay disponibles, ¿cierto? La guía REC, esa búsquenla también. A ver, acá me equivoqué, es Estefanía y Alejandra. Perdón que estoy. Estefanía y Alejandra, entre medio Y, ahí me pueden buscar. Estefanía Muñoz me llamo, ¿no? ¿Dónde se puede estudiar gestión cultural? Bueno, se puede estudiar, depende de lo que quieras, un posgrado, un curso. Hay incluso terciarios de gestión cultural que son bien accesibles. Después está el CIC, el Centro de Investigación Cinematográfica, donde yo da y financiamiento cultural, que son carreras cortas también. Después están las maestrías, la maestría que yo estudié en Administración Cultural, que se hace de manera virtual, yo la hice presencial. Eh, Mira, acá estoy estudiando sí, muy bueno, el terciario público y gratuito, ese yo lo recomendaría que está bueno. Después Flaxo también tiene posgrado, este está bueno porque es gratuito y yo vi la malla curricular y está bueno. Y muchas universidades tienen la carrera de gestión cultural, la Universidad de Córdoba, la Universidad acá en la UBA, Filosofía y Humanidades también tiene gestión cultural, donde yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, después el IUNA, también hay, no es gestión cultural propiamente tal, pero hay ramas, bueno, el CIC, el Centro de Investigación Cinematográfica que lo mencioné, hay un montón, ¿no? Realmente hay una oferta muy variada y eso está bueno, que hoy en día se formen gestores culturales, que es necesario. ¿A dónde se? Bueno, ahí lo que contestaron. Muy generosa compartiendo la Vamos sobre experiencia. la hora, sí. Bueno, ya, Sí, ya me casi voy, pasando. creo. Bueno, Parece gracias genial. a ustedes. Bueno, finalizamos un gusto compartir y gracias a ustedes también por el tiempo, ¿no? Y por el entusiasmo.